Una serie que se titula Jesucristo basta en el Evangelio de Juan. Vamos a estar caminando en esta serie versículo a versículo por todo el Evangelio de Juan. Les prometo cuándo vamos a comenzar hoy, pero no les prometo cuándo vamos a terminar. La serie es una serie que quisiéramos resaltar al Señor Jesús, y hoy voy a comenzar leyendo ya casi las últimas palabras de este Evangelio, el Evangelio de Juan. Vamos a darle inicio a la serie comenzando por el final. Juan 20, del 30 al 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas palabras, este evangelio ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan aquí tiene una meta, y esa meta es que a través de todo este evangelio, de todo este libro, tú puedas ver la suficiencia, la deidad y la salvación que se encuentra solamente en Cristo para todo aquel que crea en Él. Sería incorrecto que en esta mañana le estuviéramos dando preeminencia a otra cosa o a otra persona, que le estuviéramos dando el protagonismo a otras personas en vez de Jesús, o que otra persona fuera el foco de atención y adoración en vez de Cristo. Hoy estuve predicando en el servicio en inglés, estuve terminando la serie de los Salmos en la mañana, y algo que aprendimos en el Salmo 4 fue que lo que uno necesita, lo que más uno necesita es ver al Señor Jesús. Y donde mejor se puede ver al Señor Jesús es en su palabra. En su palabra. El Evangelio de Juan es especial en que resalta la supremacía de Jesús, la deidad de Jesús. Y hoy, a modo de introducción, quiero que veamos el capítulo 1 en su contexto general. Quiero que nos adentremos en este capítulo, pero mirando cómo el capítulo 1 resalta la persona de Cristo. Incluso vamos a ver 10 títulos que Juan usa para describir a Jesús en este capítulo 1. La próxima semana vamos a empezar entonces a caminar por el Evangelio versículo a versículo. La serie se titula Jesucristo basta. Y quiero que veamos aquí en este capítulo 1, ¿por qué nosotros podemos hacer esa afirmación de que Jesús basta? ¿Por qué podemos tener la seguridad de decir y de cantar y de afirmar que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos? Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Miren el versículo 1. Y si está tomando nota, escriba esto. Miren el primer título que se usa para describir a Jesús. El primer título es este: Jesús es el Verbo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, como el Verbo, lo que nos enseña es que Él revela a Dios. Él es la revelación suprema de Dios. Él es coeterno con el Padre, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a pensar en esto. Porque dice que el Verbo se hizo carne, en el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo habitando entre los seres humanos, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, haciendo que los paralíticos caminen. Él fue el que calmó la tormenta y dio de comer a multitudes con solo unos panecitos y unos pescaditos. Jesús levantó a personas de los muertos, echó fuera a los demonios. Ese es el Verbo que se hizo carne. Así que Jesús, como la palabra viva, nos revela a nosotros cómo es Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él revela completamente y totalmente a Dios. Con esto queremos decir que no hay una revelación mayor que la persona de Jesús. No hay una revelación superior a Jesús de quién es Dios, porque Él mismo es Dios. Colosenses
2, versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Miren el versículo 18. Bueno, antes de leer el 18, deben leerle Juan 14:9. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Jesús respondiéndole a Tomás, cuando le dijo, muéstranos a Dios Padre. Y Jesús le dijo, si ustedes me han visto a mí, ustedes han visto a Dios Padre. En el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Hablando de Dios Padre. Ahora, en sus Biblias hay un punto y coma, ¿verdad? Ahora empieza una oración nueva. Dice, el unigénito Dios, está hablando de Jesús. Como claramente las Escrituras están hablando de que en la unidad de Dios hay una pluralidad. Hablando de la Trinidad. Dice, a Dios Padre nadie ha visto jamás. El unigénito Dios, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Cristo ha dado a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Este es un título de revelación. Todos nosotros llegamos a conocer a Dios Padre gracias a Dios Hijo. Porque Él vino un día y nos reveló a Dios. Él mismo se nos dio a conocer. Ahora, quiero que noten el segundo título. Que no solamente Jesús es el verbo, sino Jesús es la luz. Miren el versículo 4. Dice que Él era la luz de los hombres. ¿Y en qué sentido Jesús es la luz de los hombres? Bueno, no solo que Jesús como el verbo nos revela a Dios, sino que Jesús como la luz nos da el entendimiento, nos ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra alma para que podamos ver la belleza y la gloria del Evangelio. Miren el versículo 9. Dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Así que Jesús como la luz nos ilumina. No era suficiente tener la palabra, necesitábamos luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estábamos ciegos. Así que podíamos tener la palabra frente a nosotros, pero una persona ciega no puede ver la palabra. Necesita primero ver, tener luz en sus ojos para entonces ver la revelación de Dios. Y Jesús abre nuestros ojos, porque estábamos ciegos y no veíamos su palabra. Me encanta un himno que se titula Maravilloso es el gran amor. No sé si algunos lo conocen. Les voy a leer una estrofa de ese himno que dice, en vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó. Quedé ya libre, gloria a Dios. Eso es lo que Cristo hace cuando viene a nuestras vidas. Estábamos en una celda de oscuridad, no veíamos el Evangelio y Él como la luz nos ilumina para que veamos la belleza del Evangelio. Así que la luz es un título de iluminación. Número 3. Jesús es la vida. Miren el versículo 4, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 14:6 dice, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que no solo Jesús es la revelación suprema de Dios, no solo Jesús nos ilumina para que veamos la revelación, sino que también Él y solo Él puede darnos vida. Así que no era suficiente con tener la revelación de Dios y ver la revelación de Dios, necesitábamos que Cristo nos diera vida. Número 4, miren el versículo 29, Jesús es el Cordero. Aquí hablando Juan el Bautista dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y esto es un título de redención. Este es un título que todo el sistema sacrificial del Nuevo Testamento se puede resumir en esto. El Cordero de Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. En Isaías capítulo 53, versículo 7 dice que Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Jesús, si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, Jesús ha quitado tu pecado. Dile a tu vecino, Él ha quitado mi pecado. Si eso es cierto de tu vida. Si Jesús es tu Señor y Salvador, tú nunca, jamás tendrás que pagar por tus pecados. Nunca Dios te tratará de una manera como un castigo por tus pecados. Porque Él, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado completamente y para siempre y eternamente. Pero no solamente Jesús es el Cordero. En el versículo 34 se nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y esto es un título de exaltación. No solo pudiéramos decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino también se puede decir que Jesús es Dios Hijo. Porque Jesús no es Hijo de Dios en la misma forma que tú y yo, a través de la fe en Jesús, somos hijos e hijas de Dios. Estamos hablando de un título de deidad. En la palabra de Dios, y esto los judíos lo entendían muy bien, cuando ellos escuchaban que cuando Jesús hablaba de Él como el Hijo de Dios, los judíos entendían de que Él estaba hablando de deidad. Incluso en Juan capítulo 5, versículo 18, los judíos procuraban matarle, porque llamar a Dios su Padre se hacía igual a Dios. Ellos entendían que ese era un título en el cual solo estaba reservado para Dios mismo. Y el versículo 1 deja claro que el verbo es Dios. Miren el versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No menor que el Padre, y esto lo vamos a ver la semana próxima, porque aquí en el griego, en el versículo 1, hay una construcción donde esa palabra que dice, y el verbo estaba con Dios, habla de frente a frente, cara a cara, iguales en deidad, en atributos, no menor que el Padre, no como otro Dios, sino la Trinidad, un solo Dios, tres personas en la unidad de Dios. La revelación de la palabra de Dios. Como alguien dijo, trata de explicar la Trinidad y te volverás loco. Niégala y perderás tu alma. Porque el Dios de la Biblia es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, no solamente Jesús es el Hijo de Dios, miren el versículo 38. Jesús es el Maestro. Versículo 38 dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esto hablándole a los discípulos, y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. Y esto es un título de instrucción. Ahora que nosotros hemos sido salvados, que le hemos abrazado como Señor y Salvador, nosotros necesitamos diariamente y continuamente ser instruidos por Él. Y esta es la parte que el cristiano tiene que tener esa postura de que yo no he llegado a la meta todavía. Yo tengo que seguir madurando, yo tengo que seguir creciendo. El Evangelio no solamente hay que creerlo, hay que abrazarlo y caminar en él. Y como iglesia algo que le exhortamos siempre es, no solo sean oidores de la palabra, mediten en la palabra, profundicen en la palabra, ustedes pónganse en el texto, ustedes apliquen el texto, ustedes pasen tiempo estudiando la palabra de Dios. Y a medida que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, Jesús va usando este medio para conformarnos más a su imagen.
No hay ningún cristiano de este lado de la eternidad que pueda decir, ya yo llegué. Todos estamos en un proceso de santificación, que es bueno. Ahora, no solo Jesús es el Maestro. Miren el versículo 41. Jesús es el Mesías. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y este es un título de anticipación. Significa ungido. Jesús es aquel del cual todo el Antiguo Testamento hablaba. Jesús es el que había de venir. Fíjense que ellos dicen, hemos hallado, lo estábamos esperando, es Él. Miren el versículo 45. No solamente Jesús es el Mesías, sino otro título de Jesús es Jesús de Nazaret. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Así que toda la ley apuntándose a Cristo, todos los profetas hablando de Cristo, hablando acerca del Mesías. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y este es un título de salvación. Juan 4:42 dice, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo, refiriéndose a Jesús. En Mateo 1:21, cuando vemos hablando acerca del nacimiento de Cristo y el nombre que el ángel Gabriel le dice a María que le tienen que poner a ese niño, ¿cuál es el nombre? Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ahora dice, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que a la medida que nosotros estamos celebrando nuestro aniversario, recordamos que no existe otro Salvador. Que no hay nadie como Jesús, que no hay otra forma de llegar al cielo. Él es único y por eso lo celebramos a Él y le adoramos a Él. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra persona, no hay otro método, no hay otra forma en la cual uno pueda ser salvo. Solo a través de Jesús. Pero la buena noticia es que hay un método, que hay un camino, y ese es Cristo, Jesús de Nazaret. Número 9. Jesús es el Rey de Israel. Versículo 49 dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto es un título de coronación. Y esto tiene que ver más mirando hacia el futuro de Israel, mirando hacia ese rey que ha de venir. Como dice Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Esto mira hacia un futuro cuando todo Israel recibirá a su rey, a Jesús. Y número 10, el último título que quiero que veamos es, en el versículo 51, Jesús es el Hijo del Hombre. Y le dijo, en verdad os digo que veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto es un título de cumplimiento. Se usa para describir aquí, y Daniel lo usa para recordarnos a ese juez del cielo y la tierra que juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. En Daniel 7 podemos leer en el versículo 13 y 14, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, una referencia a Dios Padre, y fue presentado ante él. Y ahora, hablando de Dios Hijo, del Hijo de Hombre, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino de Cristo. Él, el que vendrá. Ahora, quisiera que hagamos esto personal, ¿no? Porque uno tiende a leer
Y uno dice, bueno, el Evangelio según Juan. Y vemos la cruz como, bueno, la cruz de Jesús. Pero en realidad el Evangelio es para nosotros. La cruz simboliza lo que nosotros hubiéramos tenido que sufrir por toda una eternidad si Cristo, el Hijo de Dios, no hubiera tomado nuestro lugar. Si Él no nos hubiera amado con ese amor eterno. Como cristianos hay que resistir la tentación de leer el Evangelio desconectados del Evangelio. Mirar a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como el que reveló a Dios a mi vida, el que me dio salvación. Recuérdese algo, que el Evangelio no es un ejemplo moral, aunque aprendemos, supuestamente de ética, aprendemos a vivir vidas morales, pero es más que eso. El Evangelio es un mensaje de salvación, que Jesús pagó nuestra deuda, cargó con nuestro castigo, tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. Dice C.J. Mahaney, nunca te conformes con tu entendimiento actual del Evangelio. Si el Evangelio es verdadero, penetra nuestra vida y cambia nuestro mundo. Tiene más facetas que un diamante y es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Wow. Gracias al Evangelio que nosotros estamos celebrando. Gracias al Evangelio que nosotros tenemos vida eterna. Gracias a que Cristo es suficiente. Como dice el título, Jesucristo basta. Y yo como iglesia, en los minutos que nos queda, quisiera recordarles por qué nosotros hemos plantado una iglesia, ¿no? Nuestra misión es glorificar a Dios. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿cómo se glorifica a Dios? Bueno, Juan capítulo 15 nos enseña que Él nos ha puesto para que llevemos fruto y de esa manera Él sea glorificado y probemos que somos sus discípulos. La manera en que le traemos gloria a Dios es haciendo discípulos de Jesucristo. Personas que amen a Cristo, que sirvan a Cristo y que compartan acerca de Cristo. Así que logramos la misión multiplicando discípulos, que eso inevitablemente nos lleva a multiplicación de líderes, multiplicación de ministerios y multiplicación de iglesia. Como iglesia, nuestro corazón, nuestra misión no es tener una mega iglesia. Nuestro corazón es cumplir la gran comisión, enviar personas, plantar iglesias, hacer discípulos. La iglesia es de Cristo. Amén. La iglesia es de Él y Él nos permite el privilegio de participar en ella. Cuando nosotros dijimos que sí a plantar la Iglesia Vertical Miami, estábamos diciendo que sí a lo que ya Cristo había iniciado, a lo que Él ya estaba haciendo. Nosotros nos unimos a su obra. En realidad nosotros somos administradores de una temporada, administradores de un tiempo. Estamos aquí por un tiempo. Tenemos el privilegio de compartir ese tiempo como iglesia. Ayer estábamos orando los ancianos y algo que hablamos es que uno de los privilegios de plantar una iglesia es el gozo que se experimenta, ¿no? En ver a una iglesia donde antes no había una iglesia, en ver personas siendo salvadas donde antes no estaban siendo salvadas, en ver personas siendo discipuladas donde antes no estaban siendo discipuladas, en ver personas siendo bautizadas. El próximo domingo vamos a tener bautizos. Va a haber 7 personas que se van a bautizar. Y todo gracias a que Cristo está edificando su iglesia. Dios está escribiendo una historia, Iglesia Vertical Miami, que es para su gloria y nuestro beneficio. Hay un gozo único que se experimenta al vivir para la gloria de Dios. Hay un gozo que viene con el servir a Cristo, con darse a la obra de Cristo. Y el privilegio de plantar esta iglesia es con el fin de invadir el mundo hispano. Ha sido el deseo de nuestro corazón y que en el mundo hispano se estén plantando iglesias cristocéntricas que estén predicando expositivamente su palabra. Iglesias donde después estén plantando otras iglesias también
y que hagan discípulos de calidad, personas que estén ahora siendo transformadas y transformando su mundo gracias al Evangelio. Hablamos ahorita acerca de 14 nacionalidades en nuestra iglesia. Aquí en Miami nosotros tenemos una oportunidad increíble. Se considera que Miami es la puerta hacia América Latina. No sé si sabía eso. Y vivimos en un estado bien privilegiado y en especial una ciudad muy estratégica. Déjenme brevemente leerles unas estadísticas. 5 millas a la redonda de este lugar, 5 millas solamente, hay aproximadamente 500,000 de personas. 500,000 personas. De los cuales un 71% son hispanos. Desde el 2010 la población ha aumentado un 13%. Y entre el 2018 y el 2023 se espera que aumente un 7,4%. Eso representa 34,000 personas más que se van a mudar. La edad promedio de esas personas que viven en este contexto son de 39 años de edad. El 52% de la población en esta área son mujeres y el 47,3% son hombres. El 20%, 20,6% son generación Z, esa es la generación del año 2002 hacia adelante, y el 26,6% son millennials, que son los que nacieron entre el año 1982 y el año 2001. Y el 16,7% son survivors, o sobrevivientes, que son los que nacieron entre 1961 y 1981. El 35,6% son solteros, nunca se han casado. Estamos hablando 1 de cada 3. El 46% son casados. Ahora, escuchen esto, el 66% de toda esta población no son evangélicos. Eso representa un campo misionero increíble. Aquí, en nuestra comunidad, alrededor de esta iglesia. Y como iglesia nosotros tenemos algo que ofrecer, mucho más que todo el glamour de Miami y toda la fiesta de Miami y el clima de la Florida. Nosotros tenemos algo que ofrecer que no tiene el mundo, ni tiene la ciudad de Miami, y es el Evangelio de Jesucristo. Y yo les digo algo, que como iglesia nosotros podemos tener la seguridad de que es un buen plan plantar una iglesia. Y que es un buen plan darse a la obra del Evangelio. ¿Por qué es un buen plan? Porque Cristo mismo ha prometido edificar su iglesia. Y todo lo que Él comienza, lo termina. Quisiera concluir con unas palabras de Milton Vincent. Esto es un libro que se los recomiendo. Solamente está en inglés. Se llama Gospel Primer. Lo acabo de terminar. Un libro en inglés pequeño, pero es un libro que resalta el Evangelio, nos ayuda a ver toda la vida a través del Evangelio, a través de los lentes, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión donde vemos al Señor Jesús. Porque Cristo, al prometer edificar su iglesia, a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, nos está invitando a ser parte de la obra más gloriosa, jamás contada, y que jamás tendrá lugar en toda la humanidad. Y eso es algo seguro gracias al Evangelio. Dice Milton Vincent: estaba completamente condenado por la ley de Dios y no tenía qué ofrecer para mi redención. Pero maravilla de maravillas digna de contemplar, mi Dios escogió salvarme con un método muy audaz. Lo que yo no podía hacer, Dios completamente logró. A través de su Hijo, Él me salvó.
Él envió a Cristo a morir por mi pecado en una cruz, sufrir mi angustia y así mi perdón lograr. Asombroso es cuando pauso a meditar que Dios consintiera una angustia tan fuerte entregando a su Hijo a una muerte violenta. Que Jesús estuviera dispuesto a entregar su vida, ser azotado e insultado y llevar una corona de espinas. Por alguien como yo, que despreciaba a Dios, me sorprende y bendice y me hace saber que no hay mayor amor que aquel que entrega su vida por un pecador como yo. Después que Cristo murió, fue puesto en una tumba. El día que resucitó, la tierra tembló y fue presentado para ser adorado. El primero entre los muertos ese día surgió y con poder para salvar, reinando a la diestra del Padre en las alturas. Es amigo de pecadores que claman a Él por perdón. Él otorga misericordia y los bendice. Como príncipe es salvador a todos aquellos que creen, que vienen humildemente para su gracia a recibir. Ahora, cuando llegó mi tiempo a Jesús clamar, me dio el perdón por el cual suspiraba. Me limpió completamente de todo mi mal. Liberado de la esclavitud del pecado, Él rompió las cadenas que antes me ataban y por lo tanto me liberó para no pecar más. Me dio su Espíritu como garantía, que siendo ahora hijo de Dios, un día obtendría un tesoro celestial que nunca menguará. El Espíritu me da poder y amor y dulces premoniciones de glorias celestiales. Al salvarme, Dios también me justificó, considerándome justo por su propio decreto, declarándome inocente de todos mis pecados y poniendo fin a su ira contra mí. Esta ira Cristo anuló por completo en una cruz. Cuando cargó con mi pecado, la soportó por mí. Por lo tanto, ahora Dios solo se relaciona conmigo con gracia, porque toda la ira desapareció sin rastro dejar. Incluso en las pruebas su gracia abunda para que produzca el bien procurando en mí. Y cuando peco, su gracia abunda, asegurándome que mi posición justificada es segura. Dios no se levanta en ira contra mí porque Cristo la aplacó. El corazón de Dios solo late con gracia por mí. Y cuando me acerco para corregir mi pecado, Él corre hacia mí y me abraza bien cerca, listo para limpiar toda maldad. Dios sí ve mi pecado y se entristece, porque cuando peco no experimento su amor. Incluso envía un dolor desgarrador para enseñarme sus caminos y santidad. Su disciplina siempre es acompañada con amor, un amor que procura mi bienestar. Esta es mi historia que continúa. ¿Cómo podré agradecer a Dios por su evangelio? Un regalo que sigue dando el evangelio confiere. ¿Lo merezco? No, ni aún en mis mejores días. Pero Jesús es mi Salvador y en Él estoy seguro. Jesucristo basta.